Buen día, mi nombre es Brisa Damaris Barrera Oregón, soy estudiante de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y me encuentro cursando el segundo semestre. El día de hoy hablaré sobre los temas vistos en la materia de bases moleculares y genética, los cuales serían los siguientes. Dogma central. Es una teoría que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Los ácidos nucleicos, que son macromoléculas compuestas de unidades llamadas nucleótidos. Las bases nitrogenadas, que son compuestos orgánicos cíclicos con dos o más átomos de nitrógeno, que son una gran parte fundamental. Las características del ADN, donde la molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. En el modelo de Watson y Crick, las dos cadenas de ADN giran una alrededor de la otra para formar una hélice dextrogiral. En la estructura del ADN, los nucleótidos están dispuestos en dos hebras largas que forman una espiral llamada doble hélice. En los tipos de ADN se pueden analizar tres tipos que son ADN-B, ADN-A y ADN-Z. En la cromatina, la cual es la portadora de la información genética, una estructura compleja compuesta de ADN y proteínas localizada en el núcleo de la célula. En las histonas, las cuales son proteínas que proporcionan apoyo estructural en los cromosomas. Los solenoides son estructuras cuaternarias de los niveles de estructura del ADN. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de las células, las cuales transportan fragmentos largos de ADN. La clasificación de los cromosomas es en metacéntricos, submetacéntricos y telocéntricos, los cuales los veremos más a detalle. La estructura de un gen se compone de dos partes de distinta función que son exones, región del gen que contiene ADN codificante, intrones, región del gen que contiene ADN no codificante. El genoma nuclear humano lo encontramos dentro del núcleo de las células y el genoma mitocondrial humano se encuentra dentro de las organelas celulares llamadas mitocondrias. Las secuencias repetitivas en tándem es una secuencia de dos o más bases de ADN que se repiten varias veces, y las secuencias dispersas son las que se repiten de modo disperso por todo el genoma. La teoría endosimbiótica explica la evolución de las células, las cuales ya no se pudieron separar después de mucho tiempo juntas. Y por último, el proyecto Genoma Humano, el cual identifica los genes humanos en el ADN. Bueno, pues iniciamos con el primer tema, que es dogma central, el cual pues es una teoría que postula que la información genética fluye en una sola dirección, del ADN al ARN y de esta a la proteína, o del ARN directamente a la proteína. De todos los organismos vivos, su material genético es el ADN. El ARN es un intermediario. La transcripción inversa o retrotranscripción es cuando pasa de ARN a ADN, lo cual solo lo pueden hacer los virus. Ácidos nucleicos. Son biomoléculas grandes que cumplen funciones esenciales en todas las células y virus. Una función importante de los ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la expresión de información genómica. Están formados por largas cadenas de nucleótidos enlazados entre sí por el grupo fosfato. Están compuestos por una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, uracilo y timina, un azúcar, ya sea ribosa o desoxirribosa, y un grupo fosfato, PO4. A la unión de dos nucleótidos se le llama enlace fosfodiéster. Los nucleótidos transportan moléculas, átomos o electrones. Cuando el ATP cede su grupo terminal se convierte en ADP, adenosindifosfato, y libera un grupo fosfato que se enlaza en la molécula tora. De ATP pasa a ADP y de ADP a AMP, y así van perdiendo sus grupos fosfatos. Todas las vitaminas hidrosolubles son nucleótidos. Algunos ejemplos serían la vitamina C, vitaminas del grupo B,
biotina, ácido pantoténico y ácido fólico, entre otras más. La dirección de los nucleótidos van de 5', donde hay un grupo fosfato libre, a 3', donde hay un grupo OH libre. Nucleócido. Los nucleócidos no tienen grupo fosfato y son compuestos formados por la unión de una pentosa y una base nitrogenada. Esta unión siempre se realiza de la misma forma. Se establece un enlace N-glicosídico entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 9 de las bases púricas o el 1 de las bases pirimidínicas. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos con 2 o más átomos de nitrógeno, que constituyen una parte fundamental de los nucleótidos. Nucleócidos y ácidos nucleicos. Existen 5 bases nitrogenadas principales, las cuales se clasifican en 2 grupos: bases púricas derivadas de la estructura de la purina y bases pirimidínicas derivadas de la estructura de la pirimidina. La adenina y la guanina son púricas. Esto quiere decir que cada una tiene 2 ciclos, mientras que la timina y la citosina y el uracilo son pirimidínicas. Esto quiere decir que cada una tiene un solo ciclo. La adenina, timina, citosina y guanina se encuentran en el ADN, mientras que en el ARN, en lugar de timina, existe el uracilo. Las bases nitrogenadas son complementarias entre sí, es decir, forman parejas de igual manera que lo harían una llave y su cerradura. La adenina y la timina son complementarias, al igual que la guanina y la citosina. Como en el ARN no existe timina, la complementariedad se establece entre adenina y uracilo. La complementariedad de las bases es la clave de la estructura del ADN y tiene importantes implicaciones, ya que permite procesos como la replicación del ADN y la traducción del ARN en proteínas. Las moléculas orgánicas, conocidas también como hidratos de carbono, azúcares, contienen en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno. Su grupo funcional es un aldehído o una cetona. Se definen como derivados aldehídos o cetónicos de alcoholes polivalentes. Los carbohidratos en el cuerpo actúan de manera cíclica, ya que están en equilibrio en una solución acuosa. En su modo cíclico puede asumir 2 orientaciones en el espacio, que se designan con las letras griegas A, alfa, y B, beta. Estos son los números correspondientes uno del otro. Cuando su grupo OH está hacia arriba es beta y cuando su grupo OH está hacia abajo es alfa. En las aldosas, el carbono numérico será el carbono 1. El enlace glicosídico es la unión de azúcar con base nitrogenada. El enlace glucosídico se da entre el grupo hidroxilo del carbono numérico de un monosacárido cíclico y el grupo hidroxilo de otro compuesto donde se pierde una molécula de agua para unir 2 carbohidratos. Características del ADN. Bueno, pues iniciamos con su apariencia, donde las moléculas del ADN se encuentran formadas de 2 cadenas que se encuentran repletas de los denominados nucleótidos. Su conformación, pues se encuentran conformados por sustancias como son ácido fosfórico, por una desoxirribosa y por una base nitrogenada. Su función es extender y mantener la información correspondiente al individuo donador. Sus genes son la información precisa que se transmite en el ADN. Y por último, la herencia, nombre que se le da a las características que se transmiten en la información contenida en la cadena del ADN. El siguiente tema es el modelo de Watson y Crick. La estructura del ADN representada según el modelo de Watson y Crick es una hélice dextrógira de doble cadena antiparalela. El esqueleto de azúcar fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran en el interior y forman pares unidos por puentes de hidrógeno, que mantienen juntas a las cadenas del ADN. Estructura del ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. La mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular,
o ADN nuclear, pero también se puede encontrar una pequeña cantidad de ADN en las mitocondrias, ADN mitocondrial o ADN-MT. Las mitocondrias son estructuras dentro de las células que convierten la energía de los alimentos para que las células las puedan utilizar. El ADN está compuesto por dos cadenas complementarias que se enrollan entre sí y parecen una escalera de caracol con forma de hélice. La doble hélice es estrógira. Esto quiere decir que si alguien mira el eje de la hélice hacia abajo en cualquier dirección, cada una de las hebras sigue una trayectoria en el sentido de las manecillas del reloj al alejarse del observador. La hélice presenta dos tipos de surcos, helicoidales externos. Unos son anchos y profundos, surcos mayores, y otros son estrechos y poco profundos, los cuales serían los surcos menores. Los dos tipos de surcos son lo suficientemente amplios como para permitir que las moléculas proteicas entren en contacto con las bases. La información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas: adenina, timina, citosina y guanina. El ADN humano consta de unos 3.000 millones de bases. El orden o secuencia de estas bases determina la información disponible para construir y mantener un organismo, similar a la forma en que las letras del alfabeto aparecen en un cierto orden para formar palabras y oraciones. Las bases de ADN se emparejan entre sí, adenina con timina y citosina con guanina, para formar unidades llamadas pares de bases. Cada base también está unida a una molécula de azúcar y una molécula de fosfato. Juntos, una base, un azúcar y un fosfato se llaman nucleótidos. Los nucleótidos están dispuestos en dos hebras largas que forman una espiral llamada doble hélice. La estructura de la doble hélice es algo parecido a una escalera. Los pares de bases forman los peldaños de la escalera y las moléculas de azúcar y fosfato son sus pasamanos. Serían estas que aparecen aquí, estas. Una propiedad importante del ADN es que puede replicarse o hacer copias de sí mismo. Cada hebra de ADN en la doble hélice puede servir como patrón para duplicar la secuencia de bases. Esto es fundamental cuando las células se dividen, porque cada nueva célula necesita tener una copia exacta del ADN presente en la célula antigua. Tipos de ADN. ADN-B es el más común entre los seres vivos, sigue una estructura regular con la forma de doble hélice. ADN-A es propio de condiciones secas, carentes de humedad y con bajas temperaturas. Las proporciones de los surcos varían presentando una estructura más abierta. Y por último, ADN-Z, que es una doble hélice levógira más fina y larga que las anteriores. La cromatina es una estructura terciaria, es una zona de expresión génica y el ADN se asocia con proteínas para poder organizarse. La eucromatina tiene genes funcionales, apaga y enciende genes. Y por último, la heterocromatina, el DNA no se expresa, por lo que no participa en recombinación genética. Histonas. Las histonas son pequeñas proteínas críticas en el empaquetamiento del ADN en la célula en forma de cromatina y cromosomas, muy importantes para la regulación de los genes. Las histonas están sometidas a regulación y tienen mucho que ver con la activación y desactivación de los genes. En la formación del nucleosoma, primero tiene lugar el ensamblaje de dos histonas H3 y dos histonas H4 para formar el tetrámero central. El ADN, 150 pares de bases aproximadamente, se enrolla alrededor de ese tetrámero y luego se añaden dos dímeros formados por las histonas H2A y H2B cada uno. Finalmente se une una histona H1 que mantiene al ADN sujeto alrededor del octámero, así como también juegan un papel importante en la expresión génica. Hay dos tipos de cromatina, la eucromatina, que es transcripcionalmente activa, y la heterocromatina, que es transcripcionalmente inactiva. La heterocromatina está más condensada que la eucromatina, por lo que es más fácil acceder a la eucromatina y poder transcribir esos genes. Las histonas participan en la determinación del tipo de estructura de la cromatina, por lo tanto, regulan la expresión génica.
Las histonas tienen coladistonas que contienen lisina y arginina, que lo hacen susceptibles a modificaciones. Fosfato, fosforilación, acetilo, acetilación, metilo, metilación y ubiquitina, ubiquitinación. Solenoide. El solenoide es un hexámero de nucleosomas. Es un enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas. Los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más, formando los cromosomas. Y pues el supersolenoide necesita de una proteína llamada andamio. Cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro, o sea, el núcleo, de las células que transportan fragmentos largos de ADN. Los cromosomas vienen en pares. Normalmente, cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad proviene de la mamá y la otra mitad del papá. Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinarán el género masculino o femenino y se denominan cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. La madre le aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre puede contribuir ya sea con un cromosoma X o con un cromosoma Y, por lo que el cromosoma del padre es el que determina si el bebé es masculino o femenino. Los cromosomas restantes se denominan autosómicos, que serían 22. Se les conoce como pares de cromosomas del 1 al 22 y un cromosoma sexual. Los cromosomas están hechos de dos cromátidas hermanas. El centrómero es la unión de cromátidas, a las partes finales se les llama telómeros. Los de la parte de arriba se llaman brazos cortos, que su abreviación es una P, y los de la parte de abajo se le llaman brazos largos, que su abreviación es con una Q. Locus. Es un término que utilizamos para decir dónde está localizado en un cromosoma un gen específico, así que realmente es la ubicación física de un gen o de un polimorfismo del ADN en un cromosoma. La clasificación de los cromosomas se divide en 4. En metacéntricos, que es un cromosoma cuyo centrómero se encuentra en la mitad del cromosoma, dando lugar a brazos de igual longitud. Submetacéntrico tiene los brazos cortos y largos de longitudes desiguales, con el centrómero más próximo a uno de los extremos. Acrocéntrico, cromosoma en el que el centrómero se encuentra más cercano a uno de los telómeros, dando como resultado un brazo muy corto y el otro muy largo. Y por último, telocéntrico, cromosoma en el que el centrómero está localizado en un extremo del mismo. Bandeo. Cada cromosoma tiene un bandeo. Entre más oscuro sea, tiene más cantidad de genes, y entre más claro, tiene menor cantidad de genes. Cariograma. Es la representación gráfica de los cromosomas, y el cariotipo es la cantidad de información genética que tienen los cromosomas de algún organismo vivo. Y cabe recalcar que todas nuestras células son diploides. Nuestras únicas células haploides son las sexuales, que serían el óvulo y el espermatozoide. Bueno, y el siguiente tema es la estructura de un gen. Cada gen es una unidad molecular que codifica un producto funcional específico, como puede ser una proteína. Al mismo tiempo, es responsable de transmitir dicha información a la descendencia del organismo, es decir, que es responsable de la herencia. Los genes son, desde un punto de vista molecular, poco más que una secuencia de los nucleótidos que componen el ADN o ARN. Sin embargo, los genes se componen de dos partes de distinta función, que son exones e intrones. Los exones es la región del gen que contiene el ADN codificante, es decir, la secuencia puntual de bases nitrogenadas que permiten sintetizar una proteína. Y los intrones, que pueden pasar a transcripción, es la región del gen que contiene ADN no codificante.
o sea, que no contiene instrucciones para la síntesis de proteínas. Marco abierto de lectura. Se le llama marco abierto de lectura a cada una de las secuencias de ADN comprendida entre un codón de inicio, ATG, de la traducción y un codón de terminación, descontando las secuencias que corresponden a los intrones en caso de haberlas. Se encuentra acotado por los UTRs o secuencias no traducidas. La secuencia que lee la polimerasa es río abajo. La caja TATA está conformada por timina, adenina y así sucesivamente. Se localiza el inicio de transcripción de un gen. Se pega RNA polimerasa al inicio del gen y el promotor es donde se pega RNA polimerasa. Enhancers, o también llamados potenciadores. Ellos van arriba, son una parte del ADN que puede ser unida por proteínas para aumentar la probabilidad de que se produzca la transcripción de un gen en particular. Esto quiere decir que se unen a proteínas para mejorar, aumentar y promover la transcripción. Splicing. Splicing es un sistema que facilita la lectura de los genes donde se remueven los intrones. Genoma nuclear humano. El ADN nuclear lo encontramos dentro del núcleo de las células eucariotas. Nuestros organismos están constituidos por células que son la unidad estructural más básica. Y dentro de estas células hay un núcleo que es donde está el ADN nuclear. Fuera del núcleo está lo que llamamos citoplasma y en él hay unos elementos a los que llamamos orgánulos. Las mitocondrias se encargan de las funciones de respiración de las células. Son uno de esos orgánulos y dentro de esta está el genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial es una molécula de pequeño tamaño que tiene solo entre 16.000 y 17.000 nucleótidos, los cuales los nucleótidos pues son las bases que componen el ADN. Podríamos decir que son los ladrillos que lo forman. Estas bases son adenina, citosina, timina y guanina. En el caso del genoma nuclear, es una molécula mucho mayor que, por ejemplo, en el ser humano tiene más de 3.000 millones de nucleótidos. 300 millones de nucleótidos o pares de bases. En cuanto a la estructura, el genoma mitocondrial es una doble cadena de ADN, dos hilos enrollados sobre sí mismos, que hacen una molécula circular, es decir, los extremos están cerrados. En el caso del nuclear, también es una doble cadena, pero lineal, con los extremos abiertos. Cuando la célula no se divide, el ADN nuclear forma la cromatina como un enredo de hebras de ADN en el núcleo. Aquí se puede observar que es lineal y en genoma mitocondrial pues es circular, como se puede observar en esta imagen. Secuencias repetitivas. Se dividen en dos, en secuencias repetitivas tándem y dispersas. En tándem tienen la misma secuencia en cada bloque y son polimórficas. Se dividen en tres, satelitales, que son las más grandes de la heterocromatina, se localizan en los centrómeros. Las microsatelitales no tienen lugar, son pequeños trozos de ADN que solo constan de 2 o 3 combinaciones. Y por último, las minisatelitales. Se encuentran en los telómeros, no pierde información porque cuando se replican se hacen más pequeños. Y las secuencias dispersas, que son de copia única, son secuencias que se repiten de modo disperso por todo el genoma. Los elementos cuantitativamente más importantes son los lines y signs, que se distinguen por el tamaño de la unidad repetida. Y asimismo se dividen en 5. Alusine, line 1, line 2, HER y por último LTR. Las secuencias citragénicas, pues dentro de ellas encontramos genes, exones, intrones y pseudogenes. Y polimórficos, pues es la huella digital genómica que tenemos cada uno de nosotros. ADN repetido disperso. Son secuencias de ADN que se repiten de modo disperso por todo el genoma. Estas secuencias tienen la potencialidad de autopropagarse al transcribirse a una ARN mensajero intermediario, retrotranscribirse e insertarse en otro punto del genoma. Dan estructura al genoma y se encuentran a lo largo del brazo corto y brazo largo. Signs, que son los cortos. Son secuencias cortas generalmente de unos pocos cientos de bases. No se pueden autopropagar y ellos sí pueden pasar a RNA.
y pues también son los más abundantes. Los lines, que son los largos, sí se pueden autopropagar y pues son elementos dispersos largos. Citosina metilada. En las zonas metiladas se apagan las secuencias. En transposición, pues es el cambio de posición de un elemento móvil en el genoma. Telomerasa. Telomerasa es una enzima de las células que las ayuda a mantenerse vivas al agregar ADN a los telómeros. O sea, inhibe el acortamiento de telómeros. Cuando envejecemos, pues acortan más. Ser susceptible a modificaciones quiere decir que apaga y enciende genes. En la duplicación, el cromosoma se acorta en las partes de los telómeros. Heterocromatina reguladora. Pues esta se activa en el proceso embrionario y la heterocromatina facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas tipo line y no es polimórfica. En las zonas claras encontramos la eucromatina y en las zonas oscuras la heterocromatina. Profase 1, o también llamada entrecruzamiento. Es la etapa más compleja de toda la meiosis, donde los cromosomas individuales se condensan en largos filamentos y se empiezan a hacer visibles. La heterocromatina no participa en la recombinación génica y siempre está inactiva. Primero se replica la eucromatina y después la heterocromatina. Garantiza que tenga células funcionales. La replicación de la heterocromatina siempre es tardía. No participa en regulación de genes y por último la hemos adquirido a lo largo de la evolución. Genoma. Pues es diferente en cada organismo, es un conjunto de genes localizados en un cromosoma y tenemos alrededor de 3.200 millones pares de bases. Los genes en cromosomas tienen espacios intragénicos dentro o intergénicos entre. Son divididos en dos secuencias, las únicas y las repetitivas. Las únicas, como su nombre lo dice, solamente una vez. Encontramos exones con 1.6%, también menos del 2%, con intrones con el 37% y pseudogenes, que son los casi genes, con el 0.60%. Estos últimos tienen estructura para no expresión, también llamados procesados, donde la polimerasa los ayuda a llegar a mensajeros y después bloquearlos. No procesados, pues son bloqueados en la secuencia. La división de los pseudogenes es en procesados y en no procesados. Los procesados llegan a mensajeros, pero ahí son procesados. Y los no procesados desde la secuencia de DNA son bloqueados y no llegan a RNA. Y las secuencias repetitivas, pues como su nombre lo dice, se repiten. En tándem son secuencias que tienen la misma cantidad de nucleótidos, pero se van repitiendo en bloques y son polimórficos, ya que no codifican un gen, porque cada uno es diferente y se divide pues en tres. Como ya sabemos, en microsatélites con el 5% que no tienen lugar específico, los minisatélites con el 1% que están los telómeros y por último los satélites con el 3% y están los centrómeros. Teoría endosimbiótica. Las células eucariotas pueden que hayan evolucionado cuando varias células se unieran en una sola. La mitocondria y el cloroplasto son orgánulos que alguna vez fueron células de vida libre. Eran procariotas que terminaron dentro de otras células o células hospedadoras y que es posible que se hayan unido a otra célula al ser ingeridos en un proceso llamado fagocitosis. O quizás fueron parásitos de esa célula huésped. Transferencia de genes, que se produce porque vivieron mucho tiempo juntos, se unen dos y ya no se pueden separar. Origen de la mitocondria, flagelos y cloroplastos. Y pues aquí una pequeña imagen didáctica cómo se unen y quedan así juntas. Ahora sí, genes de ARN. RNA mensajero, también llamado transcrito o naciente, tiene copia del ADN, surge de la polimerasa, generado por necesidades celulares. Es maduro cuando al inicio del transcrito se añade un Cap5' y al final una cola de poli A en 3'. Cuando está maduro es capaz de reconocer dejando entrar y salir cosas necesarias e innecesarias.
Los encargados de reconocer son las importinas, que reconocen secuencias de entrada, y las exportinas, que reconocen secuencias de salida, y fuera del núcleo pueden que sean degradadas. Los mensajeros empiezan con AUG, el cual codifica para metionina. Primero se tiene que ubicar a AUG para después ser divididos en codones o también llamados tripletes, grupo de 3, los cuales codifican proteínas. RNA de transferencia es una molécula pequeña de ARN que cumple una función clave en la síntesis proteica. Sirve como vínculo o adaptador entre la molécula de ARN mensajero y la cadena creciente de aminoácidos que forman una proteína. Un anticodón reconoce al codón y trae la secuencia complementaria. Y por último, el RNA ribosomal, el cual se ocupa en la traducción y están acoplados a los ribosomas. Los ribosomas siempre tienen ARN ribosomal y son los que tenemos en mayor cantidad. Ahora sí, Proyecto Genoma Humano. Fue un programa de investigación colaborativo e internacional cuya meta era lo del mapeo, cartografía y entendimiento completo de todos los genes de los seres humanos. El conocimiento del genoma humano permite comprender enfermedades que tienen una base genética, como es el caso del cáncer, la diabetes, el Alzheimer y las enfermedades cardiovasculares, lo cual hace posible entender los procesos de transmisión de todo tipo de características y enfermedades, el cual indica que tenemos 3.200 millones pares de bases y de 20 a 25.000 genes. SNP, o también conocido como variación, el cual es un cambio de secuencia que afecta a un solo nucleótido, con una frecuencia del -1%. El menos de 1% es mutación y más del 1% es un polimorfismo. Haplotipo. Es cuando dos o más polimorfismos están cerca y están relacionados con una misma función. Y como ya lo habíamos visto antes, el polimorfismo es la variación en un nucleótido. El SNP se divide en dos, en codificantes y no codificantes. Los codificantes se localizan en la secuencia codificante. Pueden modificar o no a la cadena de aminoácidos de proteínas, variabilidad genética poblacional. Y los no codificantes se encuentran en regiones intrónicas, 5' UTR, 3' UTR, promotora, consecuencias en el proceso de traducción, splicing, factores de transcripción, reguladores. Splicing alternativo del RNA mensajero. Remueve intrones y exones, genera más combinaciones y también genera variabilidad de mensajeros y proteínas. Epigenética. Permite explicar aquellas variaciones de expresión génica como un proceso reversible y hereditario en el corto plazo, bajo la influencia del medio ambiente durante diversas etapas del desarrollo y la edad adulta, sin modificar la secuencia genética. Los principales mecanismos epigenéticos es la metilación del ADN, modificación post-traduccional de histonas y silenciamiento de genes mediados por microRNAs. Se definen como alteraciones a los cambios epigenéticos. Los factores epigenéticos son químicamente estables, modifican el fenotipo, no el genotipo. Son heredables y son moldables. Metilación de ADN. Controla la replicación, estabiliza genoma e inactiva cromosoma X y microRN alrededor de 25 pares de bases. Se genera en mayor cantidad en desarrollo embrionario y también se une al 3' UTR. Y pues ya sería todo. Aquí están mis fuentes de información. Y les dejo un pequeño video para que entiendan mejor sobre la epigenética, porque a mí no me había quedado claro, pero investigando y viendo videos, pues ya me quedó un poco más claro este tema. Bueno, y pues por último, para reforzar el conocimiento sobre la epigenética, voy a mostrar un video que a mí me ayudó bastante porque aún tenía dudas acerca de ese tema, pero pues ya investigando un poco, ya me quedan un poco más claro el tema y sobre cómo funciona.